Hey, what's up? Bueno. Pues las noticias alrededor de Canelo Álvarez no dejan de aparecer. Y pues tal parece ahora que Terence Crawford sigue insistiendo en que ahora sí quiere pelear con Canelo Álvarez. Como todos ya saben, al principio de que Terence Crawford le había ganado a Errol Spence Jr., le habían preguntado acerca de una posible pelea entre él y Canelo Álvarez y él siempre decía que no, que era demasiado peso, que él no se miraba subiendo hasta el peso de las 168 libras y que si se llegara a dar ese combate tendría que ser alrededor de 158 libras, es decir, un peso pactado. Y pues obviamente Canelo Álvarez dijo que no, que él nunca bajaría ni siquiera 160 libras, que ya su cuerpo no le da para eso, y que si algún día Terence Crawford quisiera pelear contra él tendría que ser en el peso de Canelo, que es el peso de las 168 libras. Y bueno, tal parece que ahí había quedado la cosa y todo simplemente había sido algún comentario, porque los fans habían estado jugando un poco con eso, pero tal parece que ahora ha cambiado un poco la cosa y Terence Crawford cada vez más se pronuncia más y ha pedido un poco más la cabeza de Canelo Álvarez. Ahora acaba de lanzar un tweet donde dice que él sí querría pelear con Canelo Álvarez y que esa sería la pelea más grande en el boxeo. Es decir, Terence Crawford está insistiendo demasiado con la pelea entre él y Canelo Álvarez, que se ha olvidado un poco de las metas que tenía al principio de que le había ganado a Errol Spence Jr. Al principio de que le había ganado a Errol Spence Jr., él insistía demasiado en que quería pelear contra Jermell Charlo, pero ahora ha quitado su atención en eso y ha dicho que quiere al ganador de Canelo Álvarez y Jermell Charlo, lo cual no tiene en realidad nada de sentido. No tiene sentido porque en realidad hay que reconocer que Terence Crawford es un peleador bastante chico para Canelo Álvarez. El caso de Canelo Álvarez y Jermell Charlo es algo diferente, es decir, ellos empezaron su carrera más o menos en el mismo peso cuando iniciaron en el terreno profesional. Jermell Charlo era un 147, Canelo Álvarez era un 140 libras. Pero Terence Crawford cuando inició su carrera, él era un peso ligero, él era un peso 135 libras. Es decir, Terence Crawford ha venido desde 135 hasta 147. Hablaba que quería subir a 154, lo cual yo le veo muchas posibilidades de coronarse campeón en 154. Pero ya más allá, ya en 160 y 168, para mí se me hace algo pequeño Terence Crawford. Pero bueno, él insiste en subir hasta ese peso para pelear con Canelo Álvarez. Obviamente todos sabemos que lo hace por el dinero, que es una pelea que le dejaría bastante billete. Y simplemente pues esa es la razón por la cual Terence Crawford quiere pelear con Canelo Álvarez. Obviamente ya hay muchos canales de YouTube, muchos fanáticos diciendo que sí, ya Canelo en el pasado ha peleado con peleadores como lo es Josecito López o como el propio Amir Khan, pero hay que recordar que en ese tiempo Canelo Álvarez peleaba en 154 libras, ni siquiera había subido a 160 libras, así que el caso es totalmente diferente. Sí, un Amir Khan peleaba que en 140, después 147, subió a 154 para retar a Canelo Álvarez. El mismo caso fue con Josecito López, el que iba a enfrentar a Canelo Álvarez era Víctor Ortiz, pero Josecito López dio la sorpresa quebrándole la quijada a Víctor Ortiz, y así es como él fue el que se enfrentó a Canelo Álvarez. Pero en ese tiempo Canelo Álvarez lo más que había peleado eran 154 libras, así que es un caso totalmente diferente. Nada más que a los Canelo haters, a los contra Canelo les gusta olvidarse de todo ese tipo de detalles y simplemente te dicen, oh, es que Canelo Álvarez peleó con Josecito López y con Amir Khan y mira lo que grande es. Sí, pero en ese tiempo Canelo ni en pedos, ni siquiera soñando, había pensado en pelear siquiera en 168 libras. Pero bueno, ya volviendo al caso de Terence Crawford, simplemente yo espero que esta pelea no se dé. Hay otro tipo de peleas que tienen más sentido. Me gustaría ver a Terence Crawford contra algunos otros peleadores. Me gustaría más ver a Terence Crawford contra Timmy Tszyu en el peso de las 154 libras. Y me gustaría ver a Canelo Álvarez contra un David Benavides en el peso de las 168 libras, que creo que son las peleas que tienen más sentido. Mucha gente acusa a Canelo Álvarez de que no da las peleas que la gente quiere, pero la gente simplemente está hablando de ese tipo de peleas, peleas que no tienen sentido. La misma gente es la que se la pasa poniendo videos en redes sociales acerca de ese tipo de peleas que no tienen sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente los promotores se dan cuenta de este tipo de cosas y esas son las peleas que les terminan dando. Así que sí, Canelo Álvarez termina dándole a la gente las peleas que la gente está pidiendo, peleas ridículas, peleas que no tienen nada de sentido. Si la gente comienza a hablar de que les gustaría ver a Canelo Álvarez
contra un Conor McGregor, y si empiezan a chingar y a insistir y a hacer videos acerca del tema, obviamente esas son las peleas que te van a terminar dando. La gente se manifestaría de una manera bastante clara, no comprando los pay-per-views, pero es totalmente lo contrario. Y si tú vas a redes sociales, en este momento todos están hablando de una posible pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, y el que terminan culpando es al Canelo Team, cuando la gente es la que está hablando de ese tipo de peleas. Como les digo, hablar de este tipo de peleas, específicamente entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, no tiene sentido. Tampoco tiene sentido porque ellos tienen peleas por enfrente. Por lo menos Canelo Álvarez tiene una pelea ante Jermeo Charlo, que la victoria no es garantizada. Y Terence Crawford, pues tiene bastante tiempo. Creo que tiene por ahí la revancha contra Errol Spence Jr. Como que se ha apagado un poco el tema. No sé si se vaya a realizar en 154 libras. Pero falta mucho. Así que hablar de una posible pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford me parece bastante tonto. Espero que no se dé. Espero que la gente ya se olvide de ese tipo de pendejadas y que nos enfoquemos en las peleas que tienen más sentido, que sería una pelea entre Canelo Álvarez contra David Benavidez, para que cerrara así el contrato con PBC, y que Terence Crawford se enfrente a Timmy Tszyu para así poder coronarse campeón en el peso de las 154 libras y tratar de ser campeón indiscutido en ese peso. Pues vamos a ver qué pasa, raza. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye bye.